Usamos de la voluntad sin darnos cuenta de ello. Nosotros hemos estado usando la voluntad toda nuestra vida y presenciando nuestras manifestaciones en otros. Y solamente cuando nos hemos enterado de las teorías y discusión de los filósofos y la explicación de los psicólogos, nos hemos de dar cuenta de lo que veníamos haciendo y cómo ocurría todo ello. Tiene fuerza de voluntad. Vaya si la tiene. Suele decir la madre o nodriza de algún pequeñuelo. La voluntad es un duendecillo que va detrás de nosotros. Mente, alma, espíritu, voluntad. Intangible. Algo revelado a nosotros. Una persona puede poseer una mente sólida, ser una buena alma. En ambos sentidos, ser un espíritu amante. Y sin embargo, no ser notable por su poder de voluntad. Una persona puede estar dotada de gran habilidad y sin embargo ser un fracaso práctico porque es irresoluto o le falta fuerza de voluntad. Al contrario, una persona puede ser modestamente hábil y sin embargo ponerse en candelero porque posee una firme voluntad. La mayoría convenimos con la citada autoridad en su afirmación de que, aun cuando el poder de voluntad pueda ser de difícil explicación o definición, existe, sin embargo, en diferentes grados de manifestación y es prontamente reconocida y sus efectos comprendidos. La gran diferencia entre el débil y el poderoso, el grande y el insignificante, es la energía, invencible determinación, el propósito una vez decidido y después muerte o victoria. Esta cualidad lo es todo en el mundo. Marvel describe su manifestación y el empleo cuando dice: la resolución es lo que pone de manifiesto a una persona. No forzada resolución, ni creída determinación, ni vago propósito, sino esa fuerte e infalible voluntad que desafía dificultades y peligros. La voluntad hace gigante a cualquier persona, ya sea hombre o mujer. Disraeli, que no solo ha escrito sobre la voluntad, sino que la poseía plenamente, ha dicho: he llegado tras larga meditación a la conclusión de que un ser humano con un sentado propósito ha de cumplirlo y que nada puede resistir a una voluntad que pone en él trance hasta su propia existencia para realizarlo. Simpson escribe: un deseo apasionado y una invariable voluntad puede hacer realizar imposibles, o lo que pudiera parecer tal, a una persona débil o indecisa. Foster dice: es admirable cómo aún las contingencias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no quiere inclinarse ante ellas, y que se obstina en la realización de un designio que parecía, en un principio, amenazar con un completo fracaso. La resolución o determinación es la base de una firme voluntad. La voluntad es la esencia de todas las cualidades positivas. Lo que llamamos resolución o determinación es una prominente característica de la voluntad positiva. Esta cualidad está claramente expresada en la palabra resuelto, que significa que tiene un fijo e inalterable propósito, determinado, firme, constante, dirección absoluta a un fin determinado. Como ha dicho un conocido escritor, el que resuelve sobre la ejecución de una cosa, frecuentemente, en virtud de esta resolución, escala las barreras que se oponen a ella y cumple su propósito. Pensar que somos capaces es casi serlo. Determinar la consecución de algo es con frecuencia conseguirlo. Así, una ardiente resolución
parece bastantes veces revestida de un cierto sabor de omnipotencia. Lo que con más facilidad se hace un hábito en nosotros es la voluntad. Aprenda usted, pues, a querer fuerte y decisivamente. Fije así su fluctuante existencia y no deje que por más tiempo vaya de aquí para allá como una hoja caída a merced de los vientos. Es la voluntad, fuerza de propósito, la que capacita a una persona a hacer o hacer aquello que se proponga hacer o hacer resueltamente. Hágase tu voluntad. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? No existe forma de actividad mental tan universal en sus manifestaciones visibles como la que lleva el nombre de voluntad. Y por otra parte, no hay nada tan generalmente mal comprendido y tan poco comprendido como la voluntad. Cuando nos ponemos a considerar la naturaleza de la voluntad, nos encontramos frente a un cúmulo de definiciones, teorías y creencias. En efecto, casi puede asegurarse que para todos y cada uno de los individuos, la palabra voluntad tiene una significación diferente o una diferente gradación de significación. Pregúntese uno a sí mismo lo que quiere expresar cuando dice la voluntad. Y pregúntelo después a unas cuantas personas. Se sorprenderá cuando vea cuán grandemente varían las respuestas y definiciones. ¿Qué es la voluntad? Un reputado diccionario define la voluntad como la determinación o elección de un ser provisto de autoridad, poder discrecional, mandato, decreto. Asimismo la llama el poder arbitrario, disposición o autoridad. También la define como la fuerte determinación o inclinación, deseo, intención, disposición, afecto, y asimismo como lo que deseamos o queremos fuertemente cuando se tiene mucha voluntad. La voluntad, en este limitado sentido, es el poder o facultad mental por la cual de dos o más deseos o cursos de acción dados, se escoge uno, desechando otro y otros. ¿Hasta qué punto este poder de selección es arbitrario o resultado de la necesidad? Ha sido durante siglos objeto de controversias. La división de los poderes mentales, según nos ha llegado de la antigüedad, y la aceptada preferentemente por los filósofos, eran la de los poderes que pertenecían a la inteligencia y los que pertenecían a la voluntad. Reid adopta esta división aun cuando no la encuentra enteramente lógica. Bajo la voluntad, dice, comprenderemos nuestros poderes activos y todo cuando conduce a influir o encaminar la mente a que actúe, tal como el apetito, las pasiones y los afectos. Brown considera esta clasificación del todo ilógica, entendiendo que la voluntad no es en modo alguno opuesto a la inteligencia, sino que ejerce en el departamento intelectual un imperio casi tan extenso como el que se atribuye a ésta. Nosotros razonamos, dice, y planteamos e inventamos por lo menos tan voluntariamente como amamos u odiamos, esperamos o tememos. El término poderes activos, usado por Reid, es sinónimo de voluntad. Determinar por un acto de elección, formar un deseo o volición, ejercitar un acto de voluntad, desear,
querer, ser voluntario, consentir, decidir, ordenar, formar la volición de, tener una intención, propósito o deseo de, entender, enunciar o expresar un mandato o instrucción autoritaria a, dirigir, ordenar, deseo o pretensión de producir o causar, estar ansioso por. El Diccionario de Filosofía y Psicología de Baldwin dice de la voluntad: el uso del término voluntad es tan variado que es imposible extraer de la historia ninguna significación exclusiva. Tres usos poseen su propio valor, por la razón de estar asociados con los diferentes puntos de vista desde donde se mire el asunto. La misma autoridad, en concordancia, procede a considerar el término desde el punto de vista de estos tres respectivos usos, en la forma siguiente. Primero, el punto de vista de conación, término que se define como los elementos teóricos de la conscientividad, demostrándose en tendencias, impulsos y deseos y actos de volición. Estática en su forma más general. La conación es inestable. Existe cuando y en tanto que un presente estado de conscientividad tiende, por su intrínseca naturaleza, a desarrollarse en algo. En un principio estos términos pueden resultarte un poco difíciles de entender, pero a medida que vayas escuchando el audio, lo comprenderás. Segundo, el punto de vista de un estado intermedio que empieza por la conación, o termina con la volición, o aquella organización conativa de la cual es la colisión el término y fin, usando la palabra fin en sentido de cumplición. Tercero, el punto de vista de la volición, término que se define como adopción por la mente de una resolución psíquica, adopción de un fin, o cumplición, conducen a un acto o acción. Después de errar por y a través del laberinto de tentativas filosóficas y psicológicas para definir y analizar la voluntad, los pensadores meticulosos pueden salir del paso del mejor modo posible. Y luego, considerando lo que encuentran en sí mismos, respondiendo al nombre de voluntad, llegan a la conclusión de que la voluntad, como la encuentran en sí mismos, se compone de tres fases o modos de ser que son: 1. La fase de faltar o querer poseer una cosa o tener una cosa. 2. El peso del necesitar y no necesitar, concerniente a la cosa. El balance de lo necesitado con otras necesidades, que también se encuentran dentro de nosotros. La deliberación de si la cosa es digna de lo que cuesta, y la final decisión resultante del peso y balance. Y 3. La acción producto de semejante necesidad, peso y balance de decisión. 1. Deseo-voluntad. 2. Voluntad decisiva. Y 3. Acción-voluntad. Estos términos son crudos, pero expresan cumplidamente los tres escalones que se encuentran en todas las manifestaciones de lo que llamamos voluntad. Recomendamos se tengan presente estas clasificaciones. La nueva escuela filosófica representada por William James y otros que sustentan similares ideas ponen singular atención en la fase de la voluntad que hemos denominado acción-voluntad. En sus obras de texto, el rasgo o fase de acción está recalcado. James dice: deseo, pretensión y voluntad son estados mentales que conoce todo el mundo, y no existe definición que pueda hacerlas más claras.
Deseamos sentir, hacer o tener una multitud de cosas que en el momento no sentimos, hacemos o tenemos. Si con el deseo va el sentido de que la obtención no es posible, pretendemos sencillamente. Pero si creemos que a la postre la victoria es nuestra, queremos que el sentimiento, posesión o acción deseados lleguen a la realidad. Y la realidad es inmediata. O en el acto de manifestar la voluntad, o después de ultimar ciertos preliminares. Todos sabemos lo que es saltar de la cama en una fría mañana de invierno, y sin el consuelo de una estufa, y cómo todos nuestros principios vitales protestan contra tal procedimiento. Probablemente muchas personas habrán demorado durante más o menos tiempo el heroico esfuerzo discutiendo el pro y el contra de la resolución. Pensamos que será ya tarde, que sufrirán los deberes del día. Decimos, es preciso levantarse. Esto es escandaloso. Y muchas cosas más. Pero la caliente camita es altamente deliciosa. El frío exterior desagradable y punzante. Y la resolución se desvanece. Y la vamos postergando una vez y otra. Precisamente cuando nos creemos en el momento de vencer la resistencia y efectuar el hecho culminante. ¿Cómo obramos en semejantes circunstancias? Si puedo generalizar por mi experiencia individual, la mayor parte de las veces obramos sin ninguna lucha ni decisión. Encontramos de pronto que hemos de levantarnos. Llega un afortunado lapso de conscientividad. Olvidamos el calor y el frío. Caemos en cualquier disquisición mental relacionada con los menesteres de la labor cotidiana, en el curso de la cual brota la idea en nuestra mente. Arriba, basta de pereza. Idea que en este feliz momento no despierta sugestiones paralizadoras o contradictorias y por consiguiente produce inmediatamente su apropiado efecto motor. Era nuestra aguda conscientividad del calor y el frío durante el periodo de lucha lo que paralizaba nuestra actividad y conservaba nuestra idea de levantarnos en la condición de pretensión y no de voluntad. En el momento en que estas ideas accesorias cesan, la idea original produce sus efectos. Halleck, siguiendo la misma corriente de pensamiento, dice, la voluntad se relaciona con la acción. Es preciso que tenga presente este hecho por completo, que parezca el procedimiento. Veamos que la voluntad está restringida a ciertas especies de acción. Desde la cuna al sepulcro. Jamás somos pasivos recipientes de nada. En otras palabras, jamás estamos privados de la actividad de la voluntad, en el más alto sentido del término. ¿Cómo distinguiremos entre sentimiento y voluntad? La línea de demarcación no sería más exacta que la que existe entre el Océano Atlántico y el Estrecho de Davis. Decíamos durante nuestro estudio de la percepción y sensación que los varios poderes mentales obran con semejante unísono, que sería harto difícil separar exactamente los unos y los otros. La dificultad es particularmente grande en la separación de sentimiento y voluntad, porque frecuentemente no parece que exista solución de continuidad entre los dos procedimientos. Para marcar estos poderes, tenemos la ayuda de dos series de experiencias. Primero, algunas veces experimentamos sentimientos de los cuales no resulta acción marcada. Se evaporan, no dejando huella en el mundo de acción. Segundo, nos sentimos angustiados y doloridos por los pobres y los enfermos, y abandonamos nuestras comodidades, quizá en un día tempestuoso, para socorrerlos.
Es cosa clara que en este caso existe un elemento adicional en la segunda experiencia. Este elemento es la voluntad, que no estaba activamente presente en la experiencia primera. Pudo haber existido allí el germen, pero no la plena florescencia. Dondequiera que haya en una emoción un elemento motor que tienda a manifestarse en acción, este elemento es la voluntad. Cuando me siento malhumorado y regaño, o contento y acaricio, el regaño y la caricia son el resultado de un peculiar y activo poder que llamamos voluntad. En algunas emociones el elemento voluntario puede ser tan débil que escape a toda observación, pero el germen está allí. La nueva psicología está de acuerdo con la antes mencionada escuela de psicología académica, que sostiene que la esencia de la voluntad está en el actuar y hacer. La acción es la razón para la voluntad. Su explicación ultimada. Deseo-voluntad. Definición del deseo y sus sinónimos. Confusión del deseo con la voluntad. Su diferenciación. Deseo subconsciente y superconsciente. Cultivo y estímulo del deseo. Hemos visto que el primer significado del término voluntad, o sea, la primera fase de la manifestación de la voluntad, de acuerdo con el punto de vista, es el llamado deseo-voluntad. En un sentido, el deseo es uno de los significados de la voluntad. En otros, es una de las tres fases o manifestaciones de la voluntad. El deseo como la voluntad es objeto de muchas definiciones. En el uso vulgar, el deseo es una emoción, ansiedad o excitación de la mente dirigida hacia la obtención, goce o posesión de algún objeto del cual se espera placer, provecho o recompensa. Una viva pretensión, ansia o aspiración por una cosa, lucro, apetito, pasión, pretender, querer o aspirar. Craig ha dado las varias gradaciones de significación de los sinónimos de deseo. El deseo es imperioso. Exige una recompensa. La pretensión es menos vehemente y consiste en una fuerte inclinación. El ansia es una impaciente y continuada especie de deseo. La ambición es un deseo por lo que está fuera de nuestra mano. La codicia es un deseo por lo que pertenece a otro, o él puede proporcionarnos. Deseamos o ansiamos lo que tenemos a nuestro alcance o dentro de la probabilidad. Pretendemos y condicionamos lo que es más remoto o más alejado de la probabilidad. Ambicionamos aquello que hemos poseído alguna vez. Una persona descontentadiza pretende más de lo que posee. El que está en tierra extraña ansía por su país natal. La persona viciosa ambiciona los placeres que le son negados. El avaro codicia riquezas. Estos matices de significación no son más que las fases variadas de sentimiento de faltar algo, que es la ausencia del deseo. La palabra voluntad se usa algunas veces para expresar deseo en su fase de pretensión, de gusto, diciéndose que él o ella quiere hacer o tener la cosa, o en el sentido de que le place hacer o tener la cosa. Del propio modo, un fuerte deseo es llamado frecuentemente querer, probablemente a causa de su intensidad y porque la acción de la voluntad sigue tan de cerca al deseo, que los dos parecen confundirse y ser uno solo.
En las apariencias exteriores existe realmente muy escasa distinción entre un fuerte, ardiente y activo deseo y la manifestación de la voluntad, porque la última brota en respuesta a la primera y parece una parte suya, mejor que un efecto resultante. Con frecuencia se dice que una persona que ha conseguido su voluntad, significando que ha cumplido su deseo o remediado la falta de algo. Pero un ceñido análisis hará distinguir siempre las dos fases de deseo, voluntad y acción-voluntad en todas las manifestaciones de la voluntad, aun cuando la fase intermedia o voluntad decisiva no sea aparente. Es preciso siempre una falta de consciente, subconsciente o superconsciente antes de que responda a la acción. El deseo y la voluntad no pueden estar divorciadas en las activas manifestaciones de la voluntad. Voluntad es que uno puede sentir deseo y no manifestar la acción voluntad, pero nadie jamás abandona la acción voluntad sin la existencia de un deseo precedente en alguna forma o fase, directa o indirecta, próxima o remota. Siendo así, puede comprenderse la importancia de una comprensión y dominio de nuestros deseos. El deseo es el gran incitador de la voluntad, de manera que, si seguimos, estimulamos o restringimos el deseo, tendremos en nuestras manos el dominio de la voluntad. El deseo precede a todo acto de voluntad. Esto es, el deseo a través de cualquiera de las líneas conscientes, subconsciente o superconsciente. El deseo contiene en sí dos fases o escalones. Primero, el sentimiento. Y segundo, la manifestación del llamamiento a la voluntad. En muchos casos el deseo no va más allá de la fase del sentimiento y se contenta con un sentimiento o atracción más o menos vagos hacia el objeto o cosa que ha llamado su atención. Y el llamamiento a la voluntad es débil y no se inicia. En otros casos, el sentimiento excitado nace con tal energía que la segunda fase, la del llamamiento a la voluntad para que responda y satisfaga el deseo, se manifiesta vigorosamente. Este sentimiento, naturalmente, será en la dirección de obtención, goce o posesión de algún objeto del cual se espera placer, provecho o recompensa, en la opuesta de huir, rechazar, alejarse de algún objeto en el cual vemos la posibilidad, probabilidad o evidencia de que nos produce dolor, molestia o sinsabor. Ha de existir siempre un objeto precedente a esta fase de sentimiento del deseo. Esto es, si un objeto es solicitado por la falta de algo para su posesión, disfrute o satisfacción, o si por el contrario es un objeto del cual queremos alejarnos. Es una paradoja de psicología que si el deseo despierta voluntad, también la voluntad puede despertar deseo. Esto es, que así como el deseo voluntad puede llamar y poner en actividad la acción voluntad, del propio modo, la voluntad decisión puede emplear la acción voluntad para que dirija y concentre la atención sobre algún objeto hasta que el interés y el consiguiente deseo nazca en la mente. Pero naturalmente, aún en este caso es necesario que exista alguna forma de deseo precedente, inspirado a la voluntad decisiva para que obre así. El interés y la atención manifiestan tendencia a despertar deseo. Y en este sentido, dichos actos mentales pueden ser considerados como condiciones precedentes al deseo, desde el momento en que ellos proporcionan al deseo los objetos relatados para despertar la fase de sentimiento del último. El interés y la atención pueden ser excitados sin participación de la voluntad del individuo, mediante la presentación de objetos exteriores. Pero la voluntad
puede inhibir o destruir la atracción del objeto exterior. O por el contrario, puede estimularse y desarrollarla dirigiendo la atención y despertando así el interés. Existen numerosos ejemplos de esta acción y reacción en los fenómenos de la voluntad. Hemos hablado de deseos subconscientes y superconscientes. El deseo subconsciente tiene varias causas posibles. Muchos de nuestros deseos subconscientes son el resultado de herencia y de experiencia de la raza. Encontramos sentimientos que nacen en lo profundo de su subconscientividad, que nos sorprenden por su insospechada presencia y aparición inesperada. Poseemos innumerables gérmenes de deseo en el gran depósito del subconsciente, que esperan en estado latente la aparición de algún objeto o circunstancia que despierte en ellos el adormecido vigor y los impulse hacia el campo de la conscientividad en su tentativa de manifestar el segundo escalón del deseo, la fase del llamamiento a la acción voluntad. De igual modo, poseemos varios deseos subconscientes almacenados en el depósito subconsciente a causa de nuestras propias sensaciones y de las sugestiones que hemos recibido de otros o de nosotros mismos. Estos deseos mueven a sí mismo hacia una manifestación, a la aparición de algún incitante objeto de circunstancias. La mayor parte de nuestros deseos nacen debajo del campo de la conscientividad, habiendo permanecido latentes en el gran depósito de deseos, instintos, inclinaciones y tendencias, la subconscientividad. Los únicos deseos conscientes que poseemos son aquellos que radian en el campo de la conscientividad, por la razón de la atracción y excitadora influencia de objetos y circunstancias que pueden despertar en nosotros la falta de, o también el huir de, en la que ha sido llamada región superconsciente de la mente, el más elevado y más amplio de los campos de mentación, gracias al desenvolvimiento de cuyas facultades vamos evolucionando. Existen también muchos gérmenes de deseo, algunos de los cuales cae ocasionalmente en el campo de la conscientividad, y allí produce extraños sentimientos y llamadas a la voluntad, ya en el sentido de la falta de, o bien en el de huir de. Aplicamos a esto el arranques intuitivos y otros nombres similares, y aunque imaginamos que son sugestiones de seres de un orden más elevado, pero vienen realmente de nuestras propias elevadas regiones. Dudamos si debemos hablar en este audio de esas cosas, por temor de que se nos acuse de que tratamos de conducirlo al terreno del trascendentalismo, pero una mención de ellos es necesaria. Estos deseos de las regiones de arriba de nuestra mente caminan en el sentido de un sentimiento de huida de, o de dejarlo quieto, más o menos fuerte. En bastantes casos, evitamos acciones y hechos peligrosos por escuchar estos avisos de las regiones superconscientes de nuestra mente, cuando estos sentimientos pertenecen a la especie de falta de. Encontramos siempre que son deseos o inclinaciones hacia objetos o cosas a escala elevada, y jamás en la dirección de abajo. Los deseos de arriba siempre son altos y nunca bajos. Esta puede ser la prueba para distinguidos, la piedra de toque que debe aplicarse a los arranques intuitivos. Siendo el deseo el primer escalón de la voluntad y precedente a sus actividades, es de gran importancia el que se aprenda a estimular o desechar los deseos, según su naturaleza. Deseos que no proporcionan la más alta satisfacción, el cumplimiento del deber y el merecido goce deben repelerse. Los deseos que nos lleven a lo que es mejor,
deben cultivarse. Un deseo se estimula dirigiendo atención e interés al objeto que lo causa, empleando la imaginación en todo el proceso, insistiendo sobre el ideal apropiado, fijando primeramente sobre él la atención y el interés, añadiendo a este el empleo de la imaginación en el sentido de proporcionar las apropiadas imágenes mentales. El deseo acariciado puede medrar en actividad y vigor. Y si se persevera en el procedimiento, se pasa sin inconveniente a la segunda fase, la del llamamiento a la acción voluntad. Los deseos pueden restringirse o anularse, dirigiendo la atención e interés, ayudados por la imaginación, sobre ideales diametralmente opuestos a aquellos que se desea cohibir o anular. Reconcentrarse en el contrario. Esta es la regla de la nueva psicología, donde se encuentra expediente para restringir o inhibir estados mentales de cualquier especie. Si se desea aumentar y desarrollar la voluntad en una dirección dada, la primera condición es formar un deseo para la obtención de la cosa. Hágase todo el posible esfuerzo para cultivar el apropiado deseo. Conviértase en hoguera las brasas que arden pobremente en nuestro interior. Desde acariciar la idea y estimularla en todo sentido. Para obtener el beneficio de la voluntad, es preciso tener siempre presente la falta de firmemente, activamente, vigorosamente, constantemente, persistentemente. Falta de, en un grado que haga necesaria una respuesta de voluntad y que sea afirmativa. Semejante deseo es el fuego que produce el valor de la acción voluntad. Volvamos sobre nuestros pasos y procuremos que los fuegos del deseo ardan espléndidamente si queremos conservar el pleno vapor de la voluntad. Voluntad decisiva. Lo que es la voluntad decisiva. Considerada la primera fase de la voluntad, la fase que hemos llamado deseo-voluntad, permítasenos volver nuestra atención a la segunda fase, la fase que hemos llamado voluntad decisiva. Esta segunda fase de la voluntad es la que va incluida en aquella definición de la voluntad, que afirma que la voluntad es la determinación o elección de un propósito de autoridad, poder discrecional, mandato, decreto, gusto discrecional, poder mental, que capacita a la persona para escoger entre dos cursos de acción. La facultad por la cual uno se determina por un acto de elección. La facultad por la cual uno decide. La adopción de un fin. Como hemos visto en un capítulo anterior, esta fase de voluntad puede considerarse bajo dos aspectos. Primero, voluntad latente, que consiste en el poder de escoger o decidir entre motivos o deseos opuestos. Y segundo, volición, que consiste en el actual ejercicio de poder. Uno es la posibilidad, el otro la actualidad. El primero es el estado latente, el segundo, la actividad. Aun cuando esta definición, uso y concepto del término no son el dominio popular, son precisamente lo que los filósofos aceptan firmemente y en torno de los cuales arde la controversia referente a la libertad de voluntad. Y si consideramos cuidadosamente la materia, veremos que los filósofos tienen buenas razones para afirmar que en esta fase de la voluntad, esta fase intermedia, radica el secreto de la voluntad del hombre. En efecto, solo a través de los umbrales de esa fase podemos esperar la llegada a alguna clase de inteligencia sobre la voluntad ultimada, aun si esto es posible. Todo esto podrá parecer enojoso a los que han tomado este audio, con la esperanza de llegar a lo que para ellos es la esencia del asunto de la voluntad,
cómo desarrollar una fuerte voluntad y cómo usarla. Pero semejantes personas encontrarán que solamente caminan a través de una consideración de esta fase de la voluntad, no a través de las metafísicas o filosóficas utilidades, encontraremos lo que buscamos. Poco o nada hemos de hacer con esto, pero a través de la reminiscencia que esta fase nos ofrece con la referencia al ego y yo, encontraremos finalmente el sendero que nos lleve al poder de la voluntad. Voluntad decisiva. Las autoridades definen la palabra decisiva como sigue: que posee el poder o atributo de decirlo o determinar, conclusivo, final, irrevocable, inalterable, caracterizado por firme decisión o resolución, lo que decide. La palabra decidir, en su original significado, implica el acto de cortar o separación. En su sentido ordinario significa determinar, sentar, hacerse ánimo. Las palabras son generalmente en el sentido de una terminación o conclusión mental de algo, puesto a la consideración. Un dejar de lado de una cosa cuando se trata de las desechadas. Y en el poder del individuo para dejar de lado, seleccionar y determinar inteligentemente y luego mantener la decisión, radica la fuerza de la decisiva voluntad individual. En las formas inferiores de vida, y en el caso de muchas personas, existe un uso muy limitado de esta voluntad decisiva. La mente de semejantes criaturas y personas posee muy poca capacidad para esta facultad, si podemos llamarla así. El deseo usurpa su lugar y la decisión se toma inmediatamente y en el mismo lugar, por el más fuerte o más apremiante deseo, que vence al más débil. La inteligencia o la razón desempeñan una parte muy pequeña en semejantes decisiones. El deseo más próximo y más fuerte gana la partida. Como reza el axioma psicológico, el grado de deseo depende de la cantidad de placer o dolor relacionado con la idea. El placer menor es sacrificado por el mayor. El dolor mayor es descartado en favor del menor, de acuerdo con la ley que nos impele a escoger del mal el menos. Por la perspectiva de espacio y tiempo desconcierta la relativa importancia de estos deseos motores. Proximidad en tiempo y espacio del objeto del deseo hacen que este deseo sea mayor que algo de igual valor, pero más remoto en tiempo y espacio. Y el deseo adquiere su grado de fuerza según la aparente importancia de su objeto. 1 euro hoy parece tener mayor atractivo que 2 euros mañana. Las llamadas diversiones de la juventud se comparan a un precio exorbitante, pagando intereses usuarios que han de satisfacerse años después. Pero muchos hacen alegremente el elevoso contrato, porque la proximidad del deseo presente oscurece la cuantiosa suma del porvenir. Un perro chico puesto delante de los ojos parece mucho mayor que la luna llena. Y así, cuanto es una verdad, como proposición general, que triunfa siempre el deseo mayor, también lo es que los elementos de perspectiva y experiencia intervienen en gran manera en el elemento de fuerza de los deseos. Y aquí está trazado uno de los caminos en que opera la voluntad decisiva. Pero podrá objetarse, esta decisiva voluntad, en lugar de ser una fase de la voluntad, ¿no es únicamente la facultad de intelectual deliberación? La cuestión es pertinente. La distinción nimia. Es indudable que el intelecto desempeña un papel importante en la decisión. La voluntad lo utiliza para este propósito. La voluntad experimenta el sentimiento de la necesidad de decidir y recurre al intelecto para que tome parte en la deliberación. Llama también a la imaginación y a la memoria, y pide a esta última un momento de las pasadas impresiones, recogidas allá en sus profundidades, usando la imaginación para representar la posible aplicación de estas experiencias en el presente y en lo futuro. Pero, por el uso de la atención, el principal instrumento de la voluntad decisiva, la voluntad
coloca estas imágenes y memorias en el campo de la conscientividad, en tanto que la inteligencia pesa y compara sus valores, o también los remite al campo subconsciente, frecuentemente acompañados de una demanda de datos más completos. Si la voluntad decisiva estuviese ausente, el deseo voluntad pasa inmediatamente a la fase de acción voluntad, según el deseo del momento, siendo la total operación lo que denominamos impulso. La variedad de objetos presentados ante la inteligencia en el curso de la deliberación depende naturalmente del equipo intelectual del individuo. Su decisión depende de su capacidad para pesar, medir y comparar. Pero la decisión final es potestativa en la voluntad decisiva, juez supremo del tribunal mental, representante de su majestad, yo mismo, o el yo. Muchas personas de espléndido bagaje intelectual y sobresaliente criterio carecen de este peculiar algo, que capacita a otros para hacerse el ánimo. Este hacerse el ánimo es el último paso de la deliberación y con frecuencia el más difícil. Es distintamente un acto de la voluntad. Se complementa fijando firmemente la atención en lo que el juicio ha dictado como lo mejor en perspectiva y luego reconcentrando la atención sobre ello y desechando los contrarios objetos de deseo y atención que atormentan a la persona falta de esta voluntad decisiva. Muchas personas tienen esta voluntad decisiva débilmente desarrollada y les parece cosa imposible hacer el ánimo. Prefieren delegar en otros el cumplimiento de esta importante tarea. El polo opuesto, también censurable, es decidir sin la debida deliberación. Lo más sabio es un término medio. Liberar cuidadosamente y luego utilizar la voluntad para que decida con firmeza. Hofstein nos da una demostración de la voluntad vacilante en Yepes. Uno de sus personajes más populares, Yepes, siente el deseo de tomar un vasito de aguardiente. Tiene bastante dinero para pagar el gasto, pero su mujer se lo ha dado para que compre jabón, amenazándole con una paliza si vuelve a casa sin él. Y aquí viene la deliberación. Su paladar apetece el aguardiente. Sus espaldas temen la paliza. El paladar, dice Yepes, me aconseja que beba. Mis espaldas dicen que no. El paladar y la espalda luchan algún tiempo, pero finalmente Yepes se interroga, y poniendo toda su atención en el paladar y enviando sus espaldas al campo de la conscientividad, razona en esta forma. ¿No es más importante para mí mi paladar que mis espaldas? Sí, digo yo. Por consiguiente, sí a ello. Y el paladar gana la partida. Una cosa semejante viene a ser el antiguo ejemplo filosófico del mono indeciso. Este mono, hambriento, divisó de pronto dos zanahorias, igualmente atractivas, igualmente grandes e igualmente próximas, sino que una estaba a la derecha y otra a la izquierda, sintiendo el mismo deseo por una que por otra. El pobre mono no acababa de decidir hacia cuál de ellas se lanzaría. Y así se mantuvo hasta morir de inanición. De haber poseído decisión, el mono hubiera dicho: las dos son atractivas, son igualmente grandes y están a la misma distancia. Es preciso que escoja una u otra y no pensar en la que dejo. Y en consecuencia, hubiese fijado la atención sobre la arbitrariamente escogida, haciéndola suya. Esto no prueba la libertad de voluntad decisiva. En el caso de Yepes, el aguardiente parece menos remoto que el vapuleo. Si Yepes hubiera visto a su mujer a cierta distancia, u otra mujer cualquiera con un vergajo en la mano, seguramente hubiera cambiado la perspectiva y las espaldas habrían ganado la partida. La voluntad decisiva utiliza la facultad de la atención como su instrumento de mayor importancia. En el mismo sentido, es apta para distraer la atención de objetos e ideas que pueden intervenir en el plan trazado. Esto se denomina inhibición y es distintamente un acto de la voluntad.
Combinando la atención voluntaria y la inhibición voluntaria, tendremos el procedimiento de la mente que llamaremos concentración, que es una característica de la persona de fuerte voluntad en todos los pasos de la vida. La concentración es un foco de las energías mentales, bajo la voluntad, una dirección de las fuerzas del carácter del individuo sobre cualquier objeto fijo. El genio está formado en gran parte por la concentración. Hemos visto la parte que desempeña la voluntad decisiva, que es el escalón intermedio de la voluntad, colocado entre el deseo-voluntad y la acción-voluntad. Nos ocuparemos largamente de la voluntad decisiva y de sus atributos en este audio, así que la abandonamos de momento para entrar en consideraciones sobre la voluntad de acción. Acción-voluntad. Definición de acción-voluntad. Habiendo considerado las dos primeras fases de la voluntad, conocidas como deseo-voluntad y voluntad decisiva respectivamente, procederemos a la consideración de la tercera fase, que hemos llamado acción-voluntad. Esta fase puede ser denominada la fase dinámica. Los psicólogos nos dicen que la voluntad se compenetra con la acción, al principio y al fin, y en todo tiempo. En la acción radica la explosión de la voluntad. Podemos desear ardientemente el tener o hacer alguna cosa, y realizar los actos conducentes para tenerla o hacerla. Pero, a menos que el deseo y la decisión no se traduzcan en acción, o a menos que el conato de la acción-voluntad no sea relegada, faltará siempre la plena manifestación de la voluntad. La esencia de la voluntad yace en el actual haciendo. La actitud mental de la persona de voluntad está representada por su consciente sentimiento de yo hago, no solamente que desea hacer o que está decidido a hacer, sino que actualmente hace. Los libros de texto sobre psicología dedican gran espacio y atención al asunto de las acciones reflejas, acciones impulsivas, acciones instintivas y otras acciones no deliberadas de la voluntad. Estas fases del asunto general no son muy interesantes para el funcionamiento de la psicología científica, pero, en nuestro sentir, pueden pasar con una somera mención en este audio, dedicado principalmente al desarrollo y científico uso de la voluntad por el individuo en la vida práctica. Es muy interesante saber por qué nos conmovemos violentamente. Por acción refleja, cuando nos repican las costillas con los dedos. Y por qué una rana decapitada levanta su pata perforada para desprender el alfiler que la sujetaba a la tabla. Y por qué nosotros obramos instintiva o impulsivamente en ciertos casos. Pero estas cosas tienen muy poco que ver con la educación, ejercicio y desarrollo que las personas llaman voluntad-poder, y su inteligente y adecuado uso. La sola cosa práctica de esos asuntos es el hecho de que, por un acto de la voluntad, el individuo puede restringir o inhibir estos movimientos y actos de la voluntad, sean reflejos, impulsivos o instintivos, y establecer otros y nuevos impulsos e instintos por un esfuerzo de voluntad. La manifestación de acción-voluntad, que nos concierne principalmente, es la que puede llamarse un resultado de deliberado raciocinio, que el deseo despierta primero, y luego la razón y el juicio pesan, comprueban, consideran y equilibran. Después actúan sobre la voluntad decisiva, y que finalmente son puestas en acción por esa particular cualidad de la voluntad que deja salir las acumuladas energías de la acción-voluntad. Es cierto que todas las ideas de deseo tienen un aspecto motor. Esto es, que todas las ideas y todo lo que es afín al deseo o falta de ejerce un impulso sobre la acción-voluntad, variando el grado y fuerza según las circunstancias, pretéritas experiencias, carácter y demás. Y esto es tanto más cierto, y es asimismo un hecho más importante, cuando que la mayoría de esos impulsos son corregidos, restringidos o anulados por el ejercicio de los restrictivos poderes de la voluntad decisiva. En los animales inferiores y en los niños pequeños,
existe al principio una viva sucesión del deseo al impulso sobre la acción-voluntad y el acto resultante. A medida que el animal o el niño adquieren experiencia, aprenden que su descomedido ejercicio de impulsar la acción-voluntad les ocasiona frecuentemente desagradables y peligrosas consecuencias. Y un nuevo plantel de deseos negativos, nacen y originan lo que llamamos prudencia, cautela o temor. Esto, no obstante, la voluntad deliberada entra en acción en un pequeño grado, pues en el caso se manifiestan dos grupos de deseos luchando por precedencia y manifestación. La decisiva voluntad obra como un refrenador de la acción impulsiva. Esta acción inhibidora de la voluntad decisiva se manifiesta en los individuos adelantados, por lo que llamamos dominio de sí mismo. Cuanto más adelantado es el individuo, mayor es el grado de este dominio, por regla general. La fuerte voluntad se evidencia no solamente en el poder de ejercer una fuerte acción-voluntad, sino también en el poder de inhibir enérgicamente la acción no deseada. En efecto, el dominio de sí mismo y la propia restricción son las características de la persona con una fuerte voluntad. Si todo deseo o impulso llegara a completarse en acción, el individuo perecerá bien pronto, víctima de su locura y falta de dominio sobre sí mismo. La persona que posee una fuerte voluntad es apta para restringir un impulso hacia un placer inmediato en pro de una satisfacción más intensa, demorada por la distancia en espacio o tiempo. Desprecia la satisfacción menor por alcanzar la mayor. Soporta la pena más chica para evitar la más intensa. La inhibición ha sido llamada el freno de la voluntad. Es altamente ventajoso adquirir el dominio de estos frenos. James dice, refiriéndose a la inhibición de los impulsos motores: a medida que avanza la evolución mental, lo complejo de la conscientividad humana se hace mayor, y con ello la multiplicación de las inhibiciones a las cuales está expuesto todo impulso. La inhibición tiene su lado bueno y su lado malo. Y si los impulsos de un hombre son en su mayoría ordenados tan pronto como sentidos, si tiene el valor suficiente para sufrir sus consecuencias y bastante inteligente para llevarlos a un final satisfactorio, siempre será en favor de su mental organización y ventajoso para el reposo de su cerebro. Los militares más famosos y los revolucionarios más célebres que menciona la historia han perfeccionado a este simple pero exclusivo tipo de impulsión. Los problemas se hacen difíciles para las mentes reflexivas e inhibitorias. Pueden, es cierto, resolver grandes problemas y pueden evitar más de una equivocación a que están expuestas las personas de impulso. Pero cuando éste no comete equivocaciones o es hábil para enmendarlas, viene a ser el más atractivo e indispensable de los tipos humanos. Parécenos que un feliz término medio entre los dos extremos mencionados sería el ideal de un carácter. Hallett dice, hablando de la inhibición: la inhibición solamente hace su aparición con la educación y la experiencia. Los animales, los niños pequeños y los salvajes tienen escaso poder de restricción. Si pisamos la cola de un gato, se sucede en el acto la acción acostumbrada. Si herimos los sentimientos de una persona culta, con frecuencia no vemos un signo exterior de su descontento. Si se pone comida delante de un animal, engulle la que pueda y pisotea el resto. Del mismo modo, muchos jóvenes no pueden inhibir su tendencia a malgastar el tiempo y pisotean sus mejores oportunidades. El esfuerzo de una voluntad desarrollada en nada se demuestra tanto como en la inhibición. La acción-voluntad se manifiesta en varias direcciones que escuetamente pueden clasificarse como sigue. Primero, acción en movimiento físico. Usted siente el deseo de atravesar la sala. Usted puede, y probablemente quiere, deliberar un momento sobre la conveniencia de dar el paso para cumplir o satisfacer la falta de. Entonces, decide usted dar el paso.
Después delega usted en ese mismo algo que pone en actividad la acción voluntad. Y finalmente, atraviesa usted el salón. Del propio modo, yo levanto el brazo, necesito levantarlo. Me dedico a hacerlo, abro el manantial de acción y el brazo se levanta. De la misma manera podemos, y lo hacemos frecuentemente, inhibir los movimientos físicos. Decidimos no golpear, no movernos, no hablar. Segundo, acción de la dirección del pensamiento. Usted pone en operación la actividad mental llamada pensamiento, o, como algunos prefieren, usted dirige y regula la dirección del torrente de pensamiento, conduciéndolo por los canales apropiados y evitando que se desvíe del curso que usted le ha señalado. Del propio modo, podemos inhibir e inhibimos pensamientos determinados, apartando la mirada mental de los asuntos desagradables y evitando toda tendencia en esta dirección de manifestación. Bajo la cabecera de pensamiento puede incluirse los varios procedimientos de razonamiento, deliberación, juicio, comparación y demás. Tercero, acción en el ejercicio de la atención. Usamos la voluntad dirigiendo la atención hacia cualquier objeto, bien exista en la mente o bien en el mundo exterior, y conservándolo allí. Esta es una de las manifestaciones más importantes de la acción voluntad. En su grado más alto se llama concentración, que posee en escala superior todas las personas eminentes. Cuarto, acción en el ejercicio de la memoria. O sea, traer a la mente los archivos registrados de pasadas impresiones. Esta manifestación pone en moción varias actividades mentales subconscientes, tales como la asociación, que describiremos al tratar de la memoria y que no necesitamos adelantar aquí. Quinto, acción sobre las facultades mentales subconscientes. Esta clase de actividad de la acción voluntad apenas sí está reconocida por los psicólogos ortodoxos, pero forma una importante parte de la instrucción práctica de la nueva psicología. Abre un campo de mentación enteramente nuevo, cuyos límites no han sido bien definidos aún. Sexto, acción de la dirección de excitar o reprimir el deseo, las emociones y sentimientos. Esta es la fase de la acción voluntad que emplean las personas que rayan a gran altura, mientras una naturaleza inadecuada permita ser arrastrada por sus deseos, sentimientos y emociones. El individuo bien cultivado los domina y o los estimula para aumentar la llama de la acción, o bien lo restringe o inhibe, con objeto de dejar más libertad y más amplitud a otros más ventajosos. Séptimo, acción de la dirección de ejercer esa peculiar influencia de la voluntad poder sobre las personas, cosas, circunstancias y condiciones, cuyo poder está reconocido por todo el mundo como existente y en plena operación, pero que es estudiadamente ignorado por los profesores ortodoxos de psicología en sus obras de texto. Aun cuando omitida en las escuelas académicas, esta fase de la voluntad se explica en la gran escuela de experiencia. Aun cuando muchas de las manifestaciones de la acción voluntad pueden parecer ajenas a la clasificación antes expuesta, un pequeño análisis demostrará que estas manifestaciones están compuestas de variaciones o combinaciones de las clases o fases indicadas, en grado variable. La voluntad ultimada. Inteligencia o voluntad. Aun cuando hemos resuelto evitar en lo posible el conducirle a las profundidades de la metafísica, no podemos resistir a la tentación de llamarle la atención en este punto de la consideración de la voluntad, sobre el hecho de que existe una escuela filosófica que se aparta de las escuelas más ortodoxas en su concepto de la voluntad, como el capital principio de la mente o de la vida. Las más ortodoxas escuelas de filosofía, si semejante término puede ser usado en esta conexión, reconocen la existencia de la razón o inteligencia como la base y el algo fundamental debajo y detrás de los fenómenos del ser.
Estas escuelas vienen, pues, a afirmar que lo que se llama voluntad está subordinado a la razón, a causa de su naturaleza, y que, en su consecuencia, el ego es racional en su más elevada naturaleza, y volitivo solamente en manifestación secundaria. La heterodoxa escuela de filosofía a la que nos hemos referido es conocida como escuela del voluntarismo, y afirma que el ser es, en su naturaleza íntima, voluntad, que la razón y la inteligencia se han originado de la voluntad, con objeto de capacitarla para manifestarse y obrar. En su consecuencia, que el ego es volitivo en su naturaleza interna, y la razón y la inteligencia son usadas por él en forma, que su voluntad precede a la inteligencia en la escuela de la vida, y se encuentra en su plena fuerza desde el principio de ella. Que mientras la inteligencia y la razón decrecen y se debilitan cuando descendemos en la escala de la vida, la voluntad mantiene su fuerza e importancia y es por consiguiente la base fundamental realidad. Esta escuela sostiene que el objeto de la inteligencia y de la razón de la vida es simplemente desempeñar su papel en esa fase de la voluntad que hemos llamado voluntad decisiva. Esto es, capacitar a la voluntad para que use del criterio en sus diferentes deseos, objetos de deseo. No llevaremos más adelante el argumento. Deseamos tan solo informar de la existencia de esta idea filosófica. Dejando a los filósofos que ventilen y decidan a su gusto sus opuestos pareceres sobre la respectiva supremacía de la inteligencia o de la voluntad, un conflicto en que no hemos tenido ocasión de participar en este lugar, por lo menos nos vemos obligados, esto no obstante, a admitir que la voluntad ocupa verdaderamente un lugar aproximado al trono del ser, dentro del ego. Topamos con personas de limitada inteligencia que poseen un gran grado de deseo y voluntad, esto es, deseo-voluntad y acción-voluntad en armónica correlación. Observamos esto en niños y muchachos de poca edad. Conocen lo que necesitan y lo echan de menos cuando lo necesitan. La única cosa ausente es ese algo que razona, pesa, compara, que hemos llamado voluntad decisiva, y es un atributo de la inteligencia. Pero estas características de razonamiento en el niño o en el adulto no quiere decir que estos no escojan, en cierto modo, ni que exista en ellos una absoluta ausencia de la voluntad decisiva. Nada de eso. Al contrario, en semejantes casos se ve muy poca vacilación de motivos, deseos u objetos. La elección, en su naturaleza, es casi automática, casi un reflejo. Esto ocurre a causa de que la elección y su objeto parecen sencillos. Tan solo la mente razonadora es capaz de percibir la complejidad de elección, que no existe para las mentes no razonadoras. En estas es una materia de instinto. La voluntad decide que necesita dos o más cosas, y el beneficio o daño indirectos, y acordemente basada su acción sobre estas cosas, con el resultado de inhibir la acción sobre el deseo o voluntad. Pero en todos y cualquiera de estos casos, puede verse que la voluntad está presente en esa operación, aun cuando el intelecto esté ausente o casi ausente. La voluntad está, realmente, en el centro del yo. Y esto no necesita de teoría filosófica particular para ser demostrado. En efecto, un pequeño análisis de sí mismo demuestra que en cada uno de nosotros, en nosotros que estamos considerando esta cuestión, la voluntad está tan íntimamente ligada con el ego que es muy difícil, muchos dicen imposible, para nosotros divorciarlos o distinguir entre ellos. Veamos si esto es cierto. Hagamos un ligero análisis íntimo o exploración mental. En primer lugar, encontramos que no es posible divorciar el yo del sentimiento del deseo o la fase de deseo-voluntad. Es decir, que somos capaces de hacer una distinción entre el sentimiento y el yo. Podemos decir que yo siento, yo deseo, yo quiero. Comprendemos que este deseo o sentimiento es algo que ocurre en nosotros, pero que no es exactamente el yo. En efecto,
es potestativo de nosotros reprimir este sentimiento o causar su aparición mediante el uso de la voluntad sobre la imaginación. Así, si nos tomamos la molestia, podremos distinguir entre el sentimiento y el sentidor. Los dos pueden ser divorciados. Después, ascendiendo el escalón de la voluntad decisiva, consulta la razón. Podemos distinguir igualmente entre el yo y el pensamiento o idea, entre el pensamiento y el pensador. Podemos darnos cuenta de que, por un acto de voluntad, nos encontramos capacitados para volver la atención en este o aquel sentido, para usar nuestra inteligencia en esta o en aquella dirección, para invocar ideas, pensamientos, razones y muchas cosas más. La distinción y divorcios son posibles en esa fase, como en la primera, pero cuando llegamos a la tercera fase, experimentamos una nueva dificultad. Nos encontramos con que no podemos emplear la acción voluntad en ningún sentido sin involucrar el yo. No podemos actuar y permanecer aparte. El yo nuestro ha de estar en el acto. Esto es verdad, tanto si el acto de final acción de decisión sobre las cosas de la voluntad decisiva o razón, como si se trata de la ejecución de algo en respuesta a un deseo o elección. El yo es el algo involucrado en el acto. Véase si no es esto lo que le ocurre a usted. La acción puede ser involuntaria, ejecutada por líneas inconscientes, si se quiere, pero es uno el que está involucrado en ello de todos modos. Así pues, podemos ver que la voluntad, en su fase final, es el algo muy íntimamente ligado al ego. Deseo u objetos de deseo internos, deseo u objetos de sentimiento internos, razón o inteligencia obrando como voluntad decisiva. Todo esto puede tener y tiene influencia sobre la acción voluntad, pero no está identificado con ella. Cuando la voluntad y la razón, o ambas a la vez, incitan a la voluntad para la acción, somos conscientes de una especie de dejar ir, algo del yo, dejado en libertad, y la acción resulta. Este es el acto final de querer de la voluntad, que desafía toda explicación, definición y análisis. Es una cosa última según todo parecer. A veces somos conscientes del sentimiento de no dejar ir, la acción voluntad y los consentimientos casi involuntariamente, y esto a pesar del más fuerte falta del deseo, acompañado del debería, o puedes de la razón. ¿Por qué no dejar ir y hacer en estos casos? No podemos dar más respuesta que esta, porque no tenemos voluntad para ello. Esta voluntad final, esta voluntad ultimada, es un algo ligado y muy estrechamente con la naturaleza íntima de nuestro ser, el ego. Y lo que es el ego, la psicología no nos lo dice, pertenece a un campo de pensamiento ultrapsicológico. La psicología reconoce meramente un ego, sin ulterior explicación, y no pudiendo decirnos lo que es el ego, tampoco puede explicarnos lo que viene a ser esa voluntad ultimada. Repetimos que son cosas más allá de la psicología, aun cuando solamente los psicólogos más adelantados reconocen este hecho. La nueva psicología hace firme hincapié en esta voluntad ultimada, esa cosa que deja ir o no deja ir, sin intentar su explicación, fuera de aseverar que es una de las más altas cualidades del ego. Nos limitaremos a aprender su uso y empleo. Y ella nos enseña que puede aprenderse a dejar ir siguiendo derroteros subconscientes y ayudarnos grandemente en ese inmenso campo de mentación. Existen muchos psicólogos de la antigua escuela que tuercen el gesto a esta idea de la voluntad ultimada. Pero es un hecho de todos modos, como lo prueba la experiencia de muchos individuos. El poder de la voluntad. Usamos de la voluntad sin darnos cuenta de ello. Tenemos la seguridad de que usted, tanto como el autor, se alegrarán de descender de la fría y enrarecida atmósfera de las elevadas altitudes de la especulación filosófica y la explicación psicológica,
a las más modestas regiones de la práctica en el uso cotidiano de la voluntad. De las regiones en las que la práctica se ve solamente en la penumbra, a las en que las veremos frente a frente. El autor, por lo menos, se felicita de la transición del campo de las palabras al de los hechos. El escalamiento teórico de las montañas es útil y desarrolla los músculos mentales, pero, después de todo, estamos contentos de volver a la tierra firme de la práctica. Estas especulaciones filosóficas, con sus inseparables análisis psicológicos, nos hace recordar a aquel hombre que, en su edad madura, llegó a enterarse de la diferencia que había entre la poesía y la prosa. «No es cosa admirable», exclamó, «que yo haya estado escribiendo prosa toda mi vida sin saberlo. Seguramente la educación es una gran cosa. Así, nosotros hemos estado usando la voluntad toda nuestra vida y presenciando nuestras manifestaciones en otros. Y solamente cuando nos hemos enterado de las teorías y discusión de los filósofos y la explicación de los psicólogos, nos hemos de dar cuenta de lo que veníamos haciendo y cómo ocurría todo ello. Tiene fuerza de voluntad. Vaya si la tiene. Suele decir la madre o nodriza de algún pequeñuelo. Como han hecho, como hacen y como harán los sabios escudriñadores cuando han llegado a una decisión. La voluntad es un duendecillo que va detrás de nosotros. Mente, alma, espíritu, voluntad. Intangible, algo revelado a nosotros. ¿Cómo? Jamás vacilamos en el uso de las palabras, ni existe ninguna dificultad para que sean comprendidas por los demás. Cuando una palabra suena en el oído, su sonido no es ni desconocido ni dudoso. Una persona puede poseer una mente sólida, ser una buena alma, en ambos sentidos, ser un espíritu amante, y sin embargo, no ser notable por su poder de voluntad. Semejante al Dr. Brooke en Middlemarch, se le pudiera fundir y vaciar en un molde, y sin embargo no tomar la forma. Una persona puede estar dotada de gran habilidad, y sin embargo ser un fracaso práctico, porque es irresoluto o le falta fuerza de voluntad. Al contrario, una persona puede ser modestamente hábil y, sin embargo, ponerse en candelero porque posee una firme voluntad. Jorge Eliot ha presentado este contraste de carácter, con su atrevido estilo, en la diferencia entre Tom Tulliver y su hermana Maggie en su My on the Floss. Tom es realmente de pocos alcances, tan desposeído de imaginación como pudiera serlo un Dobson, pero es inflexible en cuanto a su voluntad. Maggie es altamente simpática, posee una activa imaginación y gran capacidad intelectual, pero le falta voluntad. Puede que sea imposible definir esta voluntad, pero comprendemos lo que queremos significar cuando hablamos de su presencia o ausencia. La mayoría convenimos con la citada autoridad en su afirmación de que, aun cuando el poder de voluntad pueda ser de difícil explicación o definición, existe, sin embargo, en diferentes grados de manifestación, y es prontamente reconocida y sus efectos comprendidos. La gran diferencia entre el débil y el poderoso, el grande y el insignificante, es la energía, invencible determinación, el propósito una vez decidido y después muerte o victoria. Esta cualidad lo es todo en el mundo, y ni el talento, ni las circunstancias, ni las oportunidades
harán sin ella a una persona de una criatura humana. ¿Qué es sino nuestro antiguo y popular amigo el poder de voluntad? Marvel describe su manifestación y el empleo cuando dice: la resolución es lo que pone de manifiesto a una persona. No forzada resolución, ni creída determinación, ni vago propósito, sino esa fuerte e infalible voluntad que desafía dificultades y peligros. La voluntad hace gigante a cualquier persona, ya sea hombre o mujer. ¿En qué diccionario ha encontrado este escritor la definición para el uso de la palabra voluntad? Y sin embargo, ¿quién dejará de conocer su significación? Disraeli, que no solo ha escrito sobre la voluntad, sino que la poseía plenamente, ha dicho: he llegado tras larga meditación a la conclusión de que un ser humano con un sentado propósito ha de cumplirlo y que nada puede resistir a una voluntad que pone en él trance hasta su propia existencia para realizarlo. Simpson escribe: un deseo apasionado y una invariable voluntad puede hacer realizar imposibles, o lo que pudiera parecer tal, a una persona débil o indecisa. Foster dice: es admirable cómo aún las contingencias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no quiere inclinarse ante ellas, y que se obstina en la realización de un designio que parecía, en un principio, amenazar con un completo fracaso. Cuando se reconoce un firme y decidido espíritu, es curioso observar cómo se aclara el espacio alrededor de una persona, proporcionándole lugar y libertad. Foster usa aquí la palabra espíritu, en el mismo sentido que otros usan la palabra voluntad. Sustitúyase voluntad por espíritu, y se verá la similitud. La resuelta voluntad. La resolución o determinación es la base de una firme voluntad. La voluntad es la esencia de todas las cualidades positivas. Lo que llamamos resolución o determinación es una prominente característica de la voluntad positiva. Esta cualidad está claramente expresada en la palabra resuelto, que significa que tiene un fijo e inalterable propósito, determinado, firme, constante, dirección absoluta a un fin determinado. Napoleón poseía y tenía en gran estima esta cualidad, y solía decir con frecuencia: la verdadera sabiduría es una resuelta determinación. Formaba una marcada característica de este hombre extraordinario, y lo demostró en varias ocasiones. Fijaba su mente y atención sobre el deseado propósito, y luego iba directamente al objeto. Cuando se le dijo que los Alpes opondrían insuperable obstáculo al paso de su ejército, exclamó: «Pero si no hay Alpes», y procedió para hacer buenas sus palabras. Imposible, solía decir, es un término que solo se encuentra en el diccionario de los mentecatos, ya sabes, de una persona tonta o de escaso juicio. Como ha dicho un conocido escritor, el que resuelve sobre la ejecución de una cosa, frecuentemente, en virtud de esta resolución, escala las barreras que se oponen a ella y cumple su propósito. Pensar que somos capaces es casi serlo. Determinar la consecución de algo es con frecuencia conseguirlo. Así, una ardiente resolución parece bastantes veces revestida de un cierto sabor de omnipotencia. Lo que con más facilidad se hace un hábito en nosotros es la voluntad. Aprenda usted, pues, a querer fuerte y decisivamente. Fije así su fluctuante existencia y no deje que por más tiempo vaya de aquí para allá como una hoja caída a merced de los vientos.
La resuelta voluntad está bien expresada en este versículo de la Escritura Santa. Donde quiera que pongas tu mano para hacer, hazlo con todo tu poder. Como dice cierto escritor, la persona debe su medro principalmente a este activo impulso de la voluntad, que encuentra con dificultad lo que nosotros llamamos esfuerzo, y es asombroso encontrar frecuentemente que resultados aparentemente impracticables se han hecho así posibles. Una intensa aplicación transforma la posibilidad en realidad. A menudo, nuestros deseos no son sino los precursores de las cosas que somos capaces de ejecutar. Por el contrario, el estímulo y vacilante lo encuentra todo imposible, principalmente porque le parece así. Es la voluntad, fuerza de propósito, la que capacita a una persona a hacer o hacer aquello que se proponga hacer o hacer resueltamente. Como canta el poeta, la estrella de una voluntad invencible se levanta en mi pecho, firme, serena, llena de sí misma. Resuelta todo a un tiempo. John Stuart Mill dice: un carácter es ni más ni menos que una voluntad educada. Sherman ha escrito: es imposible observar las condiciones en que se da la batalla de la vida, sin percatarse de lo mucho que depende el grado en que el poder de voluntad ha sido cultivado, fortalecido y hecho operativo en rectas direcciones. Otro escritor ha dicho: el que guarda silencio es olvidado. El que no avanza queda atrás. El que se detiene es alcanzado y aplastado. El que cesa de ser mayor se hace más pequeño. El que deja de avanzar se queda fuera. Lo estacionario es el principio del fin. Precede a la muerte. La vida se ha de cumplir y la voluntad es incesante. Munger dice: un fuerte propósito está al alcance de todos y yace junto a cualquiera que necesite emplearlo. Posee un poder magnético que acude donde quiera que se le nutra. ¿Qué es este fuerte propósito, sino lo que nosotros llamamos voluntad? ¿Y qué es la siguiente admonición, sino una llamada a la voluntad? Sea nuestro primer estudio demostrarle al mundo que no somos hechos de lana o de paja, que hay en nosotros algún hierro. Marden escribe: la energía de voluntad, fuerza originada en uno mismo, es el alma de todo gran carácter. Donde está ella, allí está la vida. Donde no está, está la debilidad, el desamparo y el despecho. Lo que acaba la voluntad va más allá de toda comparación. Apenas le parece nada imposible la persona que quiere con toda decisión y constancia. Un talento con una voluntad detrás hace más que 10 sin ella. Como una pulgada de pólvora en un fusil, cuyo cañón esté bien dirigido, hará más que un cartucho encendido en pleno aire. Tennyson se expresa como sigue: oh, bien para aquellos cuya voluntad es fuerte. Emerson dice: caminamos gravemente, impávidos, creyendo en los férreos lazos del destino. Y no daríamos media vuelta ni aún para salvar la vida. Un libro, o tan solo el sonido de un nombre, dispara una chispa a través de nuestros nervios, y repentinamente creemos en la voluntad. No podemos oír hablar de vigor personal de cualquier especie, de gran poder de acción, sin sentir una nueva resolución. Fothergill ha escrito: la fuerza de voluntad es uno de los más grandes dotes naturales, así como uno de los más hermosos retoños de la cultura de sí mismo. La persona que consigue trepar paso a paso encuentra su poder de voluntad extendiéndose con sus energías ante una simple demanda. Si no, el límite es alcanzado más o menos pronto. La jefa de partido, el general
o el empleado necesitan de una firme voluntad para dominar a sus colegas, aún sin demostrar ninguna supremacía. Existe una voluntad que gobierna delante de cualquier oposición o conflicto. La voluntad no puede dotar a una persona de talentos o capacidades, pero forma una importante materia. Le capacita para poseer el mejor, el más sobresaliente de sus poderes. Puede arguirse que esta voluntad no es otra cosa que determinación, persistencia, valor, empeño, pero realmente, ¿podremos nosotros dejar de oponer la pregunta ¿qué son estas cualidades sino la manifestación de la voluntad? Quitémosle la voluntad y no quedará nada de ellas. La voluntad es la esencia de todas las cualidades posibles. Hablemos ahora sobre la voluntad persistente. La voluntad persistente y su cometido. Sin persistencia no hay éxito. Una de las características de la voluntad positiva es la cualidad de la persistencia. Esa cualidad que se manifiesta en la decisión, firmeza y constancia en planear y perseguir el destino, proyecto o curso comenzado y emprendido. Perseverancia frente a los obstáculos y desalientos. Determinación y decisión frente a la oposición o la intriga. Estabilidad, decisión, perseverancia, fijeza de propósito, tenacidad. Estos son los términos aplicados a la voluntad persistente. La persistencia combina las cualidades de continuidad y firmeza. La voluntad hostiga de cerca la labor, se aferra allí firmemente y se mantiene hasta la obtención del triunfo. El éxito depende muchas veces de la capacidad para obtenerlo. Más de una persona ha sostenido una valerosa lucha, pero, falto de persistencia, ha cejado en sus esfuerzos antes de efectuarse el cambio de cosas y ha caído derrotada, no por sus rivales, ni por las circunstancias, sino por sí misma. El individuo persistente tiene por lema: cuando se introduzca uno en un lugar tenebroso y todo parezca ir contra él, hasta el punto de hacerle pensar que no puede permanecer allí, guárdese bien de hacerlo, pues es precisamente el lugar y tiempo en que las cosas van a variar. Un antiguo proverbio dice: el éxito estriba en sufrir un momento más. G. Kennan escribió: en este mundo, el espíritu humano, con su fuerza dominadora, la voluntad, puede y debería ser superior a todas las sensaciones corporales y a todos los accidentes circundantes. Debemos no tan solamente sentir, sino enseñar por nuestra literatura que en la batalla de la vida es una noble cosa y una heroica cosa morir luchando. Debería haber añadido que la muerte no sigue necesariamente a semejantes luchas, por una de las extrañas paradojas de la vida. El que se decide a morir por una causa digna, con frecuencia vence en su lugar a la vida. La voluntad de morir antes que rendirse proporciona con frecuencia el triunfo. Como escribió D. Allenberg en cierta ocasión: adelante, señor, adelante. Las dificultades con que usted tropiece se resolverán a medida que usted avance. Prosiga usted, y brillará la luz, y alumbrará su camino con creciente claridad. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de personas que persisten y obtienen una victoria de una aparente derrota. La persistente aplicación es una de las cualidades y características de todas las personas que han sobresalido. Thomas Carlyle terminó su gran obra La Revolución Francesa después de muchos años de ardua labor y cuidadosas investigaciones. Poco tiempo antes de dada a la imprenta, dejó el manuscrito sobre una mesa,
cayó al suelo y la empleada lo echó al fuego creyendo que se trataba de papeles inútiles. Aquel hombre no se dejó influir por el desaliento. Al contrario, empezó de nuevo su tarea y volvió a escribir el libro, que es hoy un monumento erigido a su genio y a su persistencia. Audubon, el gran naturalista, experimentó algo parecido. Después de haber pasado varios años en los bosques, dibujando e iluminando más de 200 láminas de aves raras, las hormigas destruyeron su obra en una noche. A este propósito escribió lo siguiente: una punzante llama atravesó mi cerebro como una flecha de fuego, y durante varias semanas yací postrado en el lecho presa de fiebre. Por fin, las fuerzas físicas y moral despertaron en mí. Tomé de nuevo mi escopeta, mi mochila, mi álbum y mis lápices, y penetré otra vez en la profundidad de las selvas. El resultado de su persistente voluntad fue lo que le capacitó para dar a la luz su hermoso trabajo sobre las aves, cuyos ejemplares hoy valen una buena suma de dinero. Napoleón, en cierta ocasión, mientras estaba en París esperando un empleo en el ejército, se vio tan agobiado por la desesperación y la pobreza que se encaminó al río para precipitarse en él, sintiéndose fracasado. Sin embargo, su voluntad manifestó que conservaba un fondo de reserva y retrocedió lleno de un nuevo deseo, un deseo de vida y de conquista. Pocos días después, tenía su nombramiento. El mundo ya sabe el resto de su historia. Casi todos los grandes escritores, pintores y músicos han adquirido la celebridad tan solamente merced al poder de la voluntad persistente. La relación de las privaciones y las luchas de algunas de las grandes personas en todas las esferas es una continua enumeración de la voluntad persistente en lucha contra la aparente decepción. Como dijo una vez H. Ward Beecher, es la derrota la que convierte los huesos en roca y los músculos en granito, y hace invencibles a las personas, y forma esas heroicas naturalezas que están en ascendencia en el mundo. No se tema pues a la derrota. Jamás está tan cerca de la victoria como cuando uno es derrotado por una buena causa. Según afirma el Dr. Quiller, es asombroso el número de personas a quienes falta el poder de perseverar hasta conseguir un fin. Pueden tener un súbito arranque, pero no tienen constancia para mantenerlo. Se desaniman con facilidad. Proceden en tanto que todo va suavemente, pero si encuentran fricción, pierden el ánimo. Dependen de más fuertes personalidades por su espíritu y fuerza. Carecen de independencia y de originalidad. Tan solo se atreven a hacer lo que otros hacen. No se apartan osadamente de las masas para obrar impávidamente. Disraeli, después Lord Beaconsfield y primer ministro de Inglaterra, manifestó desde un principio su voluntad persistente. Era judío y tuvo que luchar en los primeros tiempos contra el prejuicio del cual fue víctima su raza, a más de la usual oposición que encuentra todo joven que aspira a brillar. Su primer discurso en el Parlamento fue un fracaso. Se vio interrumpido varias veces con toses y siseos y tuvo que sentarse. Pero antes hubo de encararse con sus interruptores y exclamó con acento amargo y retador: «Ustedes pueden imponerme silencio ahora y negarse a escucharme, pero vendrá un día en que les obligaré a oírme y escucharán ustedes religiosamente lo que tenga que decirles». Y así fue, ya que después gobernó a los mismos que le siseaban, y entonces se inclinaron ante su voluntad. Balzac luchó contra la miseria. Escribió 40 novelas antes de adquirir un nombre. Sus amigos le hostigaban diciéndole que en literatura el hombre debe ser un mendigo o un rey. «Muy bien», replicó él, «yo quiero ser un rey». Balzac
está hoy a la cabeza de los escritores franceses. Su compatriota y colega Zola sostuvo también una lucha contra la pobreza y la indiferencia del público. Vivía en una buhardilla y con frecuencia carecía del necesario alimento para sostener la salud y la fuerza. Hablando de ese periodo de su vida dice: con frecuencia soportaba el hambre por tanto tiempo que creía perecer de inanición. Apenas si comía algún plato caliente de un mes a otro, y durante 2 días me mantuve con 3 manzanas. Fuego, aún en las noches más frías, era un lujo solo para soñarlo, y me conceptuaba el hombre más afortunado de París cuando podía agenciarme una bujía a la luz de la cual pudiera estudiar por la noche. Emerson una vez se vio privado de la lectura del 2.º tomo de una obra que le interesaba, por carecer de los 5 centavos, precio del alquiler en la librería ambulante. Pero pasó para ser Emerson por trances como este. Y le ocurrieron muchos, que fijaron en su mente el valor de la persistencia, y años después escribía: no conozco cetro insignia de una mente soberana, que sean tan incuestionables como la tenacidad de propósito, que a través de todos los cambios de compañía, de partido o de fortuna, jamás cambia, no se doblega por flaqueza de corazón, ni pérdida de esperanza, sino que combate toda oposición y arriba al puerto. John Hunter, el famoso anatomista, no supo leer y escribir hasta después de su mayor edad. Y a pesar de esta dificultad, persistió, se educó a sí mismo y luchó hasta graduarse en su facultad, ya en edad madura. Stephenson, el gran ingeniero, aprendió a leer y escribir en las mismas condiciones. Dube era un joven ignorante y se vio obligado a educarse por sí mismo. Pero como él decía, era aquel un sendero lleno de abrojos, mas yo determiné, como quiera que fuese, penetrar en él, y en su consecuencia empecé a cruzarlo. Genio es paciencia, ha dicho Sir H. Davy. Lo que soy lo debo a mi persistencia. Más de una persona ha alcanzado el codiciado premio ya en su edad madura o en la vejez. Los débiles se salen de la raza. Solo los persistentes permanecen en ella. J. Hunter ha dicho: es uno a quien las dificultades descorazonan, que se doblega a los impulsos del huracán. Ese era muy poca cosa. Es uno que quiere vencer. Las personas de este temple jamás fracasan. Fothergill cuenta la siguiente historia de un hombre vencedor. La historia de Ricardo Arkwright, el tejedor de algodón, es de las más instructivas. Jamás fue a la escuela y era aprendiz de un barbero y confeccionador de postizos. El uso de algunos de estos pasó de moda, y la navaja, por sí sola, no bastaba para la vida. Pero Arkwright, mientras rapaba barbas, acariciaba el invento de una máquina de hilar, y postergándolo para mejor ocasión volvió su atención al cosido de la ropa. Por fin pudo adquirir la patente del invento, perfeccionándolo después para encontrarse con las más vivas oposiciones como inventor de una máquina de coser. Después, los industriales le declararon la guerra y no quisieron comprarle sus máquinas, pero aprovechándose de su invento y rehusando pagarle sus derechos. Persevera Arkwright, a pesar de todo, y venció toda combinación tramada en contra suya. A los 50 años estudió la gramática inglesa para expresarse con más corrección. Llegó a ser magistrado y fue ennoblecido antes de morir. Nada podía detenerle, pero las dificultades que tuvo que vencer hubiesen sido demasiado numerosas para una persona de voluntad menos resuelta. Está emperrado en eso, como dijeron las personas de Yorkshire. Esta determinante, persistente e insuperable decisión es la que vence en más de una dura batalla. Se ha dicho de un famoso general que era un loco que jamás se creía mal colocado, y obrando en consecuencia se mantenía impertérrito y seguro, obteniendo el triunfo la mayor parte de las veces.
y el triunfo definitivo es el que vale. 1000 fracasos se perdonan y olvidan al que vence en la última y decisiva lucha. En cada caso encontramos la marcada significación de la voluntad persistente. La persistencia es una de las esenciales cualidades de la voluntad positiva. Sin persistencia, puede uno poseer todas las virtudes y todos los talentos. Será siempre, y es necesario que lo sea, una persona fracasada, un mero islote en el archipiélago de la vida. Hablemos ahora de la voluntad y las circunstancias. Valor real de las circunstancias en la batalla de la vida. Con firme voluntad se allanan todos los obstáculos. Voluntad de hierro y voluntad de acero. Un modo de luchar contra la mala suerte. Muchas personas van a través de la vida creyendo que son víctimas de las circunstancias, que no son más que muñecos movidos de aquí para allá por la acción de fuerzas ajenas a nuestro fuero interno. Esto no es más que un lado del proceso de las leyes de la vida. Aun cuando sea cierto que las circunstancias desempeñan un papel importante en las complicadas actividades de la vida, es preciso, sin embargo, no olvidar nunca que cada individuo lleva consigo un algo capaz de desviar y neutralizar eso que llamamos circunstancias en mayor o menor grado. La vida no es meramente el efecto de causas exteriores, obrando para determinar nuestras actividades. Al contrario, puede definirse como el íntimo algo, siempre apremiando hacia la expresión, modificando y siendo modificado por las circunstancias exteriores. Existe siempre esta doble y recíproca operación en las actividades de la vida, en tanto que sería fantástico negar que las circunstancias toman cierta parte en nuestra vida. También lo sería asegurar que estamos gobernados absolutamente por ellas. Este algo íntimo que modifica, neutraliza y transmuta las circunstancias de acuerdo con nuestros deseos y objetivos es la voluntad positiva. Las personas que la poseen no se cruzan de brazos e inclinan la cabeza sometiéndose a cualquier efecto y manifestación de las circunstancias. Al contrario, se preparan a contrarrestar sus efectos y aún aprovecharlos en su beneficio. La voluntad negativa levanta las manos en señal de derrota cuando las circunstancias se oponen y embarazan su camino. La voluntad positiva, después de convencerse de que no puede remover el obstáculo de las circunstancias puesto a su paso, busca la manera de dar un rodeo, o pasar por encima o por debajo de la obstrucción, y lo consigue la mayoría de las veces. La voluntad positiva no se manifiesta golpeándose la cabeza contra el muro de las circunstancias, sino plegándose a ellas y ajustándose a las nuevas condiciones, venciéndolas por un cambio de detalle, pero sin abandonar un solo momento el plan general de campaña trazado de antemano. Napoleón se encontró una vez frente a un obstáculo al parecer insuperable, bajo la forma de un rápido río, a la otra parte del cual se encontraba el ejército austríaco. Era imposible vadear aquella corriente impetuosa, afrontando el fuego enemigo, y otro general hubiese renunciado a ello. Pero demorar el ataque era darle tiempo al enemigo para recibir refuerzos, cosa que no entraba en los planes de Napoleón. Así, el curso siguió la idea de la voluntad de acero en vez de la voluntad de hierro. El hierro se dobla cuando encuentra suficiente resistencia. El acero cede también un momento, pero se endereza en cuanto cesa la presión. Y Bonaparte demostró que su temple era tan fino como el de los aceros damasquinos. Al caer la noche, los fuegos de los campamentos ardían en las dos orillas del río. Los austríacos pensaban que Napoleón no intentaría el paso del torrente durante la noche. Pero para mayor seguridad, pusieron guardias y encararon los cañones hacia la orilla opuesta. Los austríacos se entregaron al descanso y los guardias no observaron movimiento alguno en el campo de Napoleón. Las hogueras ardían brillantemente y su ejército dormía, según todas las apariencias. Pero, al rayar el alba,
Los austríacos oyeron tronar los cañones a los dos lados del campamento, y en el real las trompetas dieron el toque de alarma, pero demasiado tarde, pues fueron aplastados por el empuje de los franceses, retirándose en desorden. Estos habían caminado silenciosamente toda la noche a lo largo de la orilla del río, hasta que encontraron un vado a propósito, cruzando el río, y se precipitaron sobre los austríacos. No obstante la marcha forzada de toda una noche, los soldados comprendieron que los austríacos estaban en gran desventaja e, inspirados por el genio de su jefe, fueron irresistibles. Esta es la diferencia entre la voluntad de hierro fundido, que se quiebra antes de doblarse, y la voluntad de acero damasquino, que se dobla para vencer. El antiguo adagio, lo que no tiene remedio, olvidarlo es lo mejor, está muy bien en cuanto cabe, pero podría estar mejor. Por ejemplo, en la edición revisada de este mismo adagio, que reza: de lo que no tiene remedio saca las ventajas posibles. El uso de la voluntad positiva en el sentido de dar un rodeo a las circunstancias difíciles es lo que marca el genio en todos los campos de la labor humana. Esta era la verdadera significación del celebrado pero con frecuencia mal entendido dicho de Napoleón: circunstancias, yo hago las circunstancias, y las hacía realmente. Pero los materiales que tenía a la vista, los materiales de las opuestas circunstancias, usaba el material enemigo, con el que elaboraba sus propias circunstancias. Vivía de las raciones del enemigo, tomaba el material enemigo que tenía delante y lo utilizaba para sus propios fines. No hay probabilidad, ni destino, ni hado que pueda envolver, dividir o dominar la firme resolución de una alma determinada. Los dotes no se cuentan para nada, solo la voluntad es grande. Todas las cosas le abren paso más tarde o más temprano. ¿Qué obstáculo puede detener la fuerza inmensa del mar cuando sube su marea o el curso de la tierra en su carrera vertiginosa? Toda alma bien nacida necesita la recompensa que merece. Dejemos que los fatuos imploren a la fortuna. El afortunado es aquel cuyo ardiente propósito jamás cede, cuya menor acción o inacción sirve a un gran ideal. Como aún la muerte misma se replega y espera algunas veces una hora ante una voluntad semejante. Muchos obstáculos pueden ser sobrepujados derribándolos, pero el que solamente conoce esta forma de ataque no está sino armado a medias. Una concepción de voluntad glorificaría a la cabra montés, que escarba y perfora cuanto puede, pero que pierde el tino cuando tropieza con una pared. Otros animales hay que demuestran mucha más voluntad que la cabra montés, reconociendo la futilidad de excavar cuando se trata de paredes, pero que bajan, suben, dan la vuelta al otro lado de la pared o escudriñan cuidadosamente hasta encontrar un agujero o lado débil a través del cual se abren paso. Y amigo, amiga, toda pared tiene su lado débil o sus agujeros, si tenemos bastante fuerza de voluntad para buscarlos, en lugar de echarnos desesperados o darnos de cabezas contra las piedras. No se piense por un momento que esto es debilidad o rendición de la voluntad. Fothergill dice: la línea de menor resistencia. ¿Qué es eso?, preguntará. Es con frecuencia la línea de conducta. Mi joven amigo, toda acción toma la línea de menor resistencia, aún la acción de la dinamita sobre la roca, donde el desgarro sigue la línea de menor resistencia. Esto no envuelve, por ningún concepto, degradación de la acción. La línea de menor resistencia puede ir hacia arriba, en demanda de elevados móviles, como hacia abajo, por motivos más inferiores. Sería repetir la vieja historia donde intento exponer la lista de las personas que han hecho circunstancias por la conversión de los obstáculos en cosas auxiliares, por la transmutación de las dificultades en ayudas. Las personas de voluntad de acero están llenas de sustancia eléctrica. No puede arrojárseles al suelo y hacer que se mantengan inmóviles. Cuanto más fuertemente son lanzados, más alto es el rebote.
Son semejantes a las pelotas de goma, que se remontan proporcionalmente a la violencia con que son lanzadas contra los objetos duros. O como el acero, que recobra su forma primitiva con tanta mayor violencia, cuanto mayor es la flexión a que se le somete. La voluntad de acero se hace dueña de las circunstancias. Una voluntad de acero opuesta a una voluntad de hierro es semejante a un diestro tirador armado con una fina espada opuesto a otro menos hábil, pero más fuerte, esgrimiendo una bigornia o yunque. El acero ganará la partida. Léase la vida de todas las personas célebres del universo, y se verá que desde el principio al fin, la suya ha sido una incesante lucha contra las circunstancias. Algunas veces echaron abajo la obstrucción, pero cuando tropezaron con un obstáculo demasiado grande para ser barrido del camino, circularon en torno suyo, por arriba y por abajo, o a través de algún punto débil o de alguna grieta del suelo. Hay un antiguo problema que dice: ¿cuál será el resultado si una fuerza irresistible se pone en contacto con un cuerpo inmóvil? Puede contestarse por la afirmación de que la fuerza obrará debajo, encima o alrededor del cuerpo invisible, en vez de permanecer una eternidad observándolo y esperando que se realice la paradoja de los dos absolutos. Esta es la línea de menor resistencia para la fuerza, y podría economizar mucho tiempo. La línea de menor resistencia no significa tomar el camino más trillado, sino más bien hacer la cosa necesaria de la manera más fácil. No hemos de permitir que la idea de seguir la línea de menor resistencia nos induzca a abandonar nuestros deseos y ambiciones, inclinándonos en su lugar hacia la cosa más fácil. Esto no sería la menor resistencia, sino el dejar caer o el abandono. Al contrario, inspeccionaremos en todos sentidos el muro, y entonces trataremos de abrirnos pasos a través de él, bien por alguna grieta, o por encima o por debajo. Esta es la línea de menor resistencia. Combatir y derribar murallas es muy glorioso y todo lo demás, pero pasar al otro lado de la muralla es el objeto de nuestros afanes, la recompensa final, y lo que consigue este final del modo más rápido y expeditivo es la línea de menor resistencia. Y aquí recordamos lo que el comerciante de Marra repitió a su viajante parlanchín: no necesitamos saber cómo se las compone usted, lo que está contando, ni la buena o mala impresión que está usted produciendo, ni cómo está usted segando la hierba bajo los pies a sus competidores. Lo que nosotros necesitamos son pedidos. Esto es lo que el mundo necesita de cada cual. Esto es lo que cada cual necesita de sí mismo: pedidos. Los pedidos están al otro lado del muro de las circunstancias. ¿Qué partido tomar sobre el asunto? ¿Quiere usted atravesar decididamente el muro o darse de cabezas contra él? Esa es su elección.